Dios te bendiga, Dios te guarde. Recibe, ¿verdad? Un cordial saludo como siempre de los hermanos tuyos de Despierta, Cristo viene. Estamos contentos hoy día, ¿verdad? En esta hermosa mañana y vamos a traer un programa muy especial en Liberados del Pecado. Vive Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde todo. Que Dios me les llene de mucha fuerza y salud para que sigan hacia adelante. Y vamos a estar hablando y trayendo para bendición de cada oyente mi testimonio, donde Dios ha hecho cosas grandes en mi vida y creo que será de bendición para aquellos que van a escuchar, Ule. Eso es bueno, traer los testimonios, Saúl, para que las personas que nos estén escuchando nos ven, ¿verdad? La gloria es para Dios. Sean 5, 10, 20, 40, 50. Le damos siempre la gloria a Dios. Y para las personas que nos escuchan puedan, ¿verdad?, entender y puedan saber que la manera que ellos están viviendo, quizás otra persona la vivió peor o menos. Y con todo y eso, Cristo perdonó la vida de esa persona y Cristo transformó, vivificó su corazón, cambió su familia, cambió su manera de ser. Dios es verdaderamente el Dios que predicamos, amado hermano. Es un Dios que transforma, un Dios que te trae bondadoso, paz, Dios. Bondadoso, misericordioso. Y verdaderamente que lo que tienes que hacer es humillarte delante de él. ¿Qué tú crees, Saúl? ¿Verdad que sí? En realidad, hay que humillarnos delante de Dios en constancia. Y es constante, es algo constante que tenemos que estar haciendo para reconocer las cosas buenas que Él ha hecho en nuestras vidas. Hay que entender, amado hermano, que Dios en cada momento hay pequeños detalles, Jule, pequeños detalles, tal vez cruzando hasta la calle. Dios nos ha librado de cosas y podemos testificar de que, mira, por poco me lleva un carro y ni me di de cuenta. Y son cosas que Dios nos cuida y nos protege. Que tal vez no nos... ¿sabes? En el diario vivir Dios hace cosas grandes en nuestras vidas que son pequeños detalles que tal Dios siempre está ahí con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Y amén. Dios nos guarda. Amén, amén, amén. Muy bonitas palabras, amado hermano. Es así. Vamos a comenzar, ¿verdad? Y vamos a hablar. Y queremos preguntarle, ya que es el testimonio de mi hermano Saúl, es para que, ¿verdad?, las personas que nos siguen puedan, ¿verdad?, saber un poquito de nosotros, cómo empezó esto y etcétera, etcétera. Vamos a comenzar. Saúl García. Para aquellos que no saben, ¿verdad?, y los oyentes, de dónde tú naciste, de dónde tú vienes, ¿verdad? Vive Dios. Bueno, yo nací en Puerto Rico, en una ciudad llamada Ponce. Mi crianza cuando chiquito, desde mi infancia hasta mis 10 años, fue en una urbanización llamada La Ponderosa, ahí en Ponce. Y nosotros entre la familia teníamos un chiste de que le llamábamos el callejón sin salida, ya que eso era una calle muy pequeña. Y ahí nosotros nos criamos y al frente de la casa de nosotros había una iglesia de poder. Y yo me recuerdo que mi papá fue el que edificó esa iglesia porque él tenía el llamado a pastorado, pero nunca la pastoreó, Ule. Pero él fue sabio y se la querían comprar y él dijo que no. Pero él fue sabio y se la regaló a un pastor que la pastoreó. Mira, una iglesia que todavía está ahí y esa iglesia era una iglesia llena de poder, Ule. Una iglesia que nosotros podíamos ver el crecimiento en esa iglesia. Mira, esa iglesia se llenaba tanto, mira, que era pequeña, pero se llenaba tanto que los hermanos se sentaban hasta afuera. Y era una iglesia que mi hermana podría testificar más de esto porque ella se iba hasta la iglesia a orar. Pero
una iglesia que se movía el poder de Dios de una manera poderosa. Y hasta nosotros, mira, ahí creció lo que mayormente fue el temor mío hacia el Espíritu Santo. Porque yo veía cómo todas las personas caían en bendición. Y la gente danzaban, brincaban, hablando en lengua. Yo me recuerdo una vez que vino una sierva y la sierva estaba tan llena del poder de Dios que las personas, ahí fue cuando yo vi por primera vez que las personas se caían para atrás. Y yo y mis hermanos salimos corriendo de la iglesia porque teníamos miedo, nunca habíamos visto algo semejante. Y como vivíamos al frente de la iglesia, salimos corriendo para la casa a escondernos. Y la cosa más grande de todo esto es que la hermana, mi mamá la llamó para que orara por nosotros. Pero antes de que la llamara, mami nos fue a buscar para que volviéramos para la iglesia. Y yo le preguntaba a mi mamá que qué era lo que sentían esos hermanos. Y ella empezó a comentarme de que ellos sienten fuego, un corriente. Y yo, en mi ignorancia de niño, empecé a decir, pero se estarán quemando, se estarán electrocutando. La ignorancia de niño. Y ahí creció mucho más el miedo mío. Y yo decía, pero Dios mío, yo no quiero sentir algo así. Pero fue creciendo ese temor hacia mí. Y la hermana, cuando vino a orar por nosotros, le estaba administrando a cada uno de mis hermanos. No me recuerdo muy bien lo que les decía a ellos, pero lo que yo me acuerdo de mí es que cuando ella oró por mí y ella dijo que yo iba a tener el don de revelación de sueños y que en algún momento de mi vida iba a ser pastor. Y pues entonces yo pude ahora, cuando vine a los caminos de Dios, pude ser un poco más. Cuando vine a los caminos de Dios, pude ser un poco más responsable hacia eso y me metí hasta el Instituto Bíblico, Ule. Porque yo dije, si en algún momento me acordé de esa señora, de la palabra de esa señora. Cuando yo me reconcilié con el Señor, yo me acordé de la palabra de esa señora y yo dije, mira, si en algún momento Dios me permite pastorear, yo quiero ser responsable y predicar la palabra como es. Ser conocedor de ella. Saber cómo llevar la palabra. Porque uno tiene que educarse para poder llevar la palabra con sabiduría. Y perdónenme la expresión, pero no hablar como el papagayo. Exponiendo y compartiendo la palabra como lo que uno crea. Uno tiene que meditar en la palabra. Uno tiene que hablar la palabra con sabiduría y pedirle a Dios que nos revele. Amén. Eso es bendecido Dios. Y mira, para mí, mi crianza fue una bendición porque nos llenaba. En mi casa había una constancia de la palabra de Dios. Amén. Y la sabiduría que había en mi hogar es que nos traía la palabra a lo crudo. Vamos a ponerlo así. Es como si no buscas de Dios, te vas a quedar. Amén. Tan simple como se escucha. Estilo Gigi Ávila. Exacto. Y quisiera, antes de seguir, mi mamá, cuando ella había tenido mis hermanos y ella iba a operarse para no tener más hijos, antes de que se me olvide esto, ella quería compartir esto porque mayormente quiero que las damas o las jovencitas escuchen esto, porque ella se iba a operar para no tener más hijos y entonces el doctor le dijo, no te puedes operar porque estás embarazada. Estaba embarazada de mí. Y a lo que yo voy, yo le doy gracias a esas madres que deciden tener sus hijos. Porque mi mamá pudo decir, mira, yo no quiero tener más hijos. Y pudo abortarme. Pero por la misericordia y la sabiduría de mi madre, yo estoy aquí.
¿Sabes? Que mayormente vemos en estos tiempos que estamos viviendo, vemos las damas que si deciden no tener hijos, pues lo abortan. Amén, Como si aleluya. eso fuera algo desechable. Un ser humano en tu vientre, abortarlo. Mira, sí, entendemos que hay motivos y circunstancias de que tal vez o fueron abusadas o fueron maltratadas, Amén, amén. o tal vez no quieren el hijo porque de donde vino, de la relación que vino ese niño, no le agradaba. Entendemos todas esas circunstancias, pero es una criatura en tu vientre. ¿Qué culpa tiene esa criatura de las circunstancias de cómo vino? Y lo más preciado, un embarazo, una mujer que esté con un niño en su vientre, eso es una bendición. Porque ese niño no eligió en qué circunstancia iban a nacer, en dónde iban a nacer y cuál fue la situación de que él estuviera en ese vientre. Él no decidió. Un niño es una bendición de Dios, Julio. Amén, amén, amén. Así La es, realidad de todo sea esto así. es, Aleluya. sí, hay circunstancias que son graves en cómo la dama o la jovencita cayó embarazada, pero mira, un niño no decidió estar en esa posición. Que eso lo dejo a discreción de las personas, pero en realidad un niño es una bendición de Dios. Amén, Saúl. Y ya que estabas hablando que tu mamá fue, ¿verdad? Para el hospital, obvio, decidió tenerte. Uh-huh. Fue de gran bendición para tu vida, ¿verdad? Para la vida de ella, porque yo sé que tu mamá, mi suegra querida, que le mando saludos, te quiero y te amo en el amor del Señor, suegra, te queremos. Y yo sé que ella está súper orgullosa de verte hoy en día como el hombre que ha sido. Amén. El hombre que ella decidió, ¿verdad? Tener, ¿verdad? Y compartir ese niño, ¿verdad? Y esa familia con el suegro, con su esposo. Para proseguir, ya sabemos, ¿verdad? Que te criaron en la iglesia, que de niño te introducieron por el camino de la verdad. Ahora vamos a entrar en la transformación de tu vida. ¿Cómo tú llegaste a los caminos del Señor? Cuéntanos cómo fue que Dios te jaló la oreja, si te la jaló, si te tocó una guitarrita con cuerdas de amor, la alaba, o te jaló. En realidad, mira, cuando yo vinimos para acá, a mis 10 años, mi papá tuvo un derrame cerebral. Amén. Y vinimos para acá por esa circunstancia. Okay. Y el dilema más grande aquí fue que nosotros vivimos a través de un pastor, estábamos viviendo en una iglesia. Y en esa iglesia duramos un tiempo y el pastor, no sé por qué razón, no sé cuál fue la situación, le dijo a mi papá que se tenía que mover, se tenía que ir de ese lugar. Por una situación, no sé, razón. No sé cuál fue, no sé qué pasó. Anyway, se fue. Mi papá se puso grave porque no sabía para dónde coger. Y damos la gloria y honra del Señor de que nos encontramos con unas amistades que nos dejaron vivir en su casa. Y después de esas amistades, mi papá conoció a un pastor llamado Sadi Castro que nos abrió la puerta de la iglesia Jehová Nissi, y ahí vivimos por un tiempo hasta que nos pudimos establecer en una casa. Y a todas estas, yo perseveraba en la iglesia, Ule. A todas estas, el temor del Espíritu Santo, que vuelvo con eso, seguía creciendo conmigo. Yo veía a las personas danzando y todo eso, y era un mover precioso, pero yo estaba aterrado. Yo lo veo tú sabes, con los ojos de ahora. Era un mover precioso. Pero en mi niñez yo no quería nada, quería tener nada que ver con eso.
Y yo me recuerdo que en una campaña de jóvenes se movía el poder de Dios, Jule. Se movía el poder de Dios. Y yo me recuerdo que yo tenía a mi hermana en un lado y una joven en otro lado. Y se empezaron a caer en bendición porque dijeron, aquellos que quieren recibir el Espíritu Santo, el bautismo y todo eso, empezó a orar ese siervo. Y todos los jóvenes cayeron en bendición. Empezaron a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿tú sabes las palabras mías? En mi mente, yo me voy de aquí. Yo quería salir corriendo. ¿Por qué? Porque yo estaba aterrado de esa situación. Pues la cosa fue que yo me paré. Tal vez la gente dirá, se paró para adorar. Pero yo quería salir corriendo de allí, ¿vale? Y yo que me paro, me voy por aquí, a mano izquierda, y no sé si era mi hermana o la joven, salió danzando. Y yo dije, me voy por acá, y salió danzando la persona que estaba al lado mío. Y yo empecé a sentir, Lule, lo que me decían, esas corrientes subiendo por tus pies. Yo empecé a sentir eso, y yo me senté, me trinqué, y le dije a Dios, a mí tú no me tocas. Porque tenía miedo, estaba aterrado. La situación está de que yo no quería el bautismo del Espíritu Santo y desde ese momento empecé a alejarme de Dios. Empecé a ir, pero no ir. O sea, iba porque a veces mi papá me obligaba a ir a la iglesia, y eso es lo que quiero que meditemos en esto. No todo el que va a la iglesia está en la iglesia. Porque yo iba a la iglesia. Yo adoraba a Dios, tocaba el güiro con mi papá cuando lo acompañaba tocando guitarra. Pero yo iba, pero no estaba de lleno en ese mover de que quería servirle a Dios. Yo iba por obediencia. Y sí, me aparté de los caminos. Llegó un momento que paré de ir. No iba porque no tenía el deseo de ir. Y a todas estas, yo empecé a entrar en una depresión. Porque mi mamá se había ido. Nosotros nos quedamos con mi papá. Y mi papá estaba, pero no era como que me atendía. Y a todas estas, en el momento, yo tenía una noviecita que me había dejado. Y mira la cosa que yo decía. Yo decía, Ule, que ella era mi todo. En el momento. A todas estas me dejó y yo el vacío, quedó un vacío en mí porque yo estaba se podría decir falto de amor. Sí, porque buscaste ese amor que quizás pues tus padres no te pudieron dar en ese preciso momento por X o Y razón y lo encontraste en esa muchacha. Sí. La comprensión, te escuchaba, te sentías bien. Exacto. Y al no sentir ese amor, yo caí en una tremenda depresión. Mira, yo me arrancaba el pelo. Yo estaba hasta meditando de cómo quitarme la vida. Pero volvemos a la crianza de cómo me criaron. Me criaron de que si o te quitas la vida, tú te vas para el infierno. Si no le sirves al Señor, tú te vas para el infierno. Y así era la forma que nos criaron. De la venida de Cristo. De que si el Apocalipsis. Que si ¿qué va a pasar si te quedas aquí? Y esa palabra en mi mente se quedó ahí clavada de una forma de que era como que más podía la palabra que los pensamientos suicidas. Y a todas estas no podía, me venía a la mente, me tiro por un risco, pero eso es quitarme la vida. Me corto las venas, pero eso es quitarme la vida. Y yo digo, ¿cómo lo hago? Y a todas estas venía un pensamiento en mí que decía, si lo haces de una manera inconsciente, tal vez puedas irte para el cielo. Mira este pensamiento, que hasta yo en un invierno, yo empecé a caminar, hacía un frío brutal, empecé a caminar sin coat, sin suera, sin jacket, y para ver si me daba una pulmonía y así me iba.
Y yo decía, eso es mi ignorancia. Mira, yo le doy gracias a Dios porque me cuidó en mi ignorancia. Y a todas estas, yo empecé a caminar para ver si me daba una pulmonía y así me iba. Pero a todas estas no había manera. Yo decía, ¿cómo yo puedo quitarme la vida voy a parar en el infierno? Me voy a perder. Y a todas estas yo decía, yo le dije a Dios, mira Dios, para aquel entonces había un amigo que iba a la iglesia y tú sabes, yo escuchaba que mis amigos lo mencionaban mucho, que él iba a la iglesia pero a todas estas yo le pregunté a él, mira, yo quiero ir contigo para la iglesia. Y yo empecé a perseverar en las escuelas bíblicas. Yo le dije, yo empezaba a ir a las escuelas bíblicas con él y a todas estas, Alabado sea Dios. Perseverando en las escuelas bíblicas ya de joven, ya tenía 18 años. Empecé a encaminarme con Dios. Le dije a Dios estas palabras: te doy 5 años de mi vida. Si en 5 años de mi vida yo te pido a ti que me lleves contigo. Porque si tú no cambias mi vida, yo no quiero estar aquí. Pero te voy a buscar, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Eso es, aleluya. Empecé a decir, yo te voy a buscar en espíritu y en verdad, porque si tu palabra, si muchas personas predican que tú salvas y cambias y transformas a las personas, yo quiero ese cambio. Yo quiero ser transformado. Yo quiero eso que tanto predican, de que en realidad, mira, tu vida no va a ser igual cuando tú te encuentras con Jesús. Porque lo predicamos, Jule. Que el encuentro con Dios, tu vida no va a ser igual. Y mira, yo te digo la verdad, Jule, mi vida no fue igual. Porque yo empecé a experimentar lo que se decía en la palabra. Alguien caminando al lado tuyo. Alguien acariciándote la espalda. Escuchaba una voz interior hablando por mí. Mira, yo me recuerdo que de camino a la escuela, yo empecé a orar llorando, diciéndole a Dios todas mis preocupaciones y todo eso. Y escuché una voz interior que usó mi propia boca diciendo, confía en mí, que confiando en mí tú triunfarás en esta vida. Yo todo ese día estuve sin palabras, porque yo decía, eso no fui yo. De tan depresivo que yo estaba. Estabas pensando ahí en esa voz que te dijo. Exacto, yo me quedé con eso. Yo dije, pero Dios mío, lindo, tú utilizaste mi boca para hablarme. Y yo todavía me acuerdo de esas palabras, porque por esas palabras que yo empecé a caminar a los caminos de Dios. Y a todas estas, yo empecé a experimentar cómo Dios me visitaba, cómo Dios hablaba conmigo. Llegó un momento de mi vida que habían prédicas que me confundían. Y yo le dije a Dios, no mandes a nadie que me hable. Eso es. Háblame tú. Alabado. Yo le decía, háblame tú, porque si tú eres un Dios vivo y de poder, que tiene labios para hablar, no es como estas figuras que están por ahí, que las personas los adoran, los veneran, pero son figuras. Hasta ahí quedó la relación entre tú y esa figura. Son figuras que, mira, si te habla algo, eso es un demonio. Corre. Sal corriendo si tú ves esa figura que abre su boca. Y a todas estas, y si escuchas algo, mira, la misma palabra nos enseña de que uno no se puede hacer imagen y semejanza, ídolos. Dios es un Dios vivo y de poder, y te visita. Algo que tal vez muchos no entienden, que ven a Dios como que Dios está en la iglesia nada más, pero Él quiere estar en tu diario a vivir todo tiempo. Y a todas estas, lo más grande es que yo empecé a conocer a Dios, Jule. Eso es. En mi juventud yo empecé a conocer a Dios. En tan poco tiempo yo le dije a Dios, porque fui bautizado. Eso fue una cosa que también yo empecé a decirle a Dios. En aquel momento yo corría cuando veía mover del Espíritu Santo. Pero si ya puedo sentirte, si ya puedo ver cómo tú me estás cuidando y estoy teniendo todas estas experiencias contigo, yo quiero recuperar el tiempo perdido.
yo quiero ser bautizado por el Espíritu Santo. Y en un ayuno de 3 días, que nos quedamos en la iglesia de jóvenes, yo recibí el privilegio de poder ser bautizado por el Espíritu Santo. Mira, Ule, me volví tan adicto a esa presencia. Me volví tan adicto a esa presencia que yo cada culto yo quería salir danzando. Sí, sí. Me Bien volví, bonita. era una adicción que yo decía dentro de mí que no vaya a un culto y que yo no salga danzando. Que Oye, yo no vaya a un culto y no sienta ese fuego dentro de mí. no quieres contristar el espíritu, nada, quieres seguir sintiendo ese Pegado. fuego. Es como que cuando tú te quedas pegado con corriente. Así estaba yo. Era como que me volví tan adicto a ese sentir que yo me quería quedar pegado ahí en la corriente. Y a todas estas, yo pude entender, mira, y ahí vamos encaminándonos un poco más a mis 19 años. Yo empecé a hacerle una oración a Dios de que no quería sentirme solo. Y yo empecé a decirle a Dios, yo quiero una compañera. Y a todas estas, yo empecé a conocerla a esta joven llamada Keren Soto. Alaba, santo. Y a todas estas, nuestra relación fue de amistad. Al principio ni ella estaba pendiente a mí, Jule, y ni yo a ella. Fue una amistad muy bonita. Tan bonita que cuando yo me pude enterar de que ella estaba pensando y estaba pendiente a mí, Jule. Lo más lindo de todo esto es que mira, en ese día yo me fui caminando hasta llorando. ¿Por qué? Porque yo me volví a recordar de cómo terminó mi última relación. Y yo decía, yo tengo una amistad con esta joven y si esto no sale bien, porque a todas estas yo pensaba, Ole, que yo era el problema. Que mi mamá me dejó por culpa mía. Que mi papá ni quería estar el pendiente enemigo a mí. pone esos pensamientos rápidos. Y que la ex mía me dejó porque yo era un bueno para nada, porque así yo me sentía, que yo era un desperdicio de espacio. Y a todas estas yo decía, esta joven es amiga mía y yo no quiero perder su amistad si algo sale mal. Y yo me fui llorando y clamando a Dios, pero en esa misma noche Dios me respondió, esa es la que yo tengo para ti. Alaba, santo. Mira, el próximo día yo iba a ir a registrarme para una escuela y para empezar a estudiar de nuevo, porque yo no había terminado la escuela secular y quería, tú sabes, hacerme de algún estudio también, pero a todas estas yo le dije a ella que me acompañara. Y a todas estas yo le dije a ella y le confesé a la que es mi amada esposa ahora, yo le confesé, mira, Dios me dijo esto y esto y esto. Y a todas estas ella dijo, bueno, pues vamos a seguir orando. Cuando íbamos de camino a aquella escuela, nosotros salimos de ahí y volviendo para la casa, pasamos por un punto de droga, Ule. Y tú puedes creer que en ese punto de droga nos dijeron, ustedes son una bonita pareja. Y otro gritó, mira, yo les pago la boda. Las cosas más grandes de todo esto es que, mira, las piedras hablan, Ule. Las piedras hablan. Muchos también se opusieron a nosotros y hasta le estaban aconsejando a ella, mira, si ese muchachito se reconcilió, no lleva tanto en el evangelio y él está restableciendo su vida, aléjate de él, te decían. Y mira, yo no le guardo rencor a esas personas, Jule, porque hasta yo ni mismo creí en mí. Porque mira, yo era un desastre cuando yo vine a los caminos de Dios. Y a todas estas, mira, yo le decía a Dios, en aquel entonces yo le decía, mira Dios, yo sé que están hablando mal de mí. Porque ella me lo decía. Mira, me dijeron esto y esto y esto y esto. Ella me lo decía y yo le decía estas palabras. Mira, ¿y qué tú crees? Porque si Dios dijo algo, mira, yo pienso
que lo que puede hacer Dios es más grande de lo que dicen las personas. Porque si Dios transforma, Dios cambia, Dios hace cosas y la gente declara por su boca cosas que tal vez ven de mí, pero en realidad Dios cambia, Dios restaura, Dios hace cosas grandes. Y yo lo experimenté. Mira, yo no soy ni una migaja de como yo era antes. Ule, yo era bien mal hablado. Yo era una persona con mal carácter. Yo era una persona bien sarcástico. Yo te ofendía. Si tú me hacías algo y me enojabas y todo eso, yo venía y te probaba tu paciencia. Y yo era una persona que, vamos a ponerlo así, yo era bien insoportable. Pero Dios transformó ese carácter y ahora, mira, yo no soy ni una migaja de lo que era antes. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que hace Dios, Ule. Amén. Amén. Eso es lo que hace Dios. Y Dios, mira, yo puedo decir que Dios me transformó. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mira, y empezaron a fluir las bendiciones. Mi esposa y yo empezamos a trabajar, nos establecimos. Eso es. Ahora, para la gloria y honra del Señor, tenemos casa, tenemos carro y 2 hijas que son un privilegio. Mira, son un privilegio tener hijos. Para aquellos, y lo digo para aquellos que dicen que los hijos son una carga, Ule. Es un privilegio tener hijos. Que ellos son una bendición y una ayuda para cada uno de nosotros. Los hijos no son ninguna carga. Los hijos no te impiden hacer tus cosas, porque a veces los vemos como estorbo. Pero los hijos nos motivan a nosotros a ser mejores personas. No, y perdonando que no quiero salirme de tema, pero muchas de las personas que dicen que los hijos son una carga, quiero hacer un paréntesis, es porque tienen hijos a lo loco, amado hermano. Vengan a tener un hijo, boom, y no esperan un año y tienen otro, y cuando vienen a ver tienen 7, 8 muchachos. Muchachos, pues claro que vas a pensar que es una carga, tacho, te van a sacar de carrera. Pero si usted tiene, bajo la dirección de Dios, del Altísimo, con calma, con la dirección de Dios, van a ser más que una bendición y así es. Pero sí. Oye, y es lo más bonito de todo esto, porque mira, yo me gozo en los cultos de niños, y por eso yo lo digo. Cuando yo estoy en los cultos de niños, esos son los cultos más preciosos, ver cómo los niños se desarrollan, que podemos decir, mira, ese es el siguiente Gigi Ávila. Oye, a mí me encantan los cultos de los niños, me río, me gozo. Sí. Wow, en verdad, uno de los mejores cultos, cuando usted va es el culto de los niños. Exacto. Salen con unas cosas, amado hermano. Pero sí. Porque eso es una chulería. Sí. Ver los niños cantando, desarrollando. Tú estás viendo el desarrollo del futuro predicador. Eso es el futuro. Del futuro pastor. Del futuro evangelista misionero. Tú estás viendo un evangelista creciendo, desarrollándose ya. Y eso es lo más precioso que tú puedes ver. El desarrollo de cómo Dios trabaja como un ser humano. Y eso es el privilegio que nosotros como adultos tenemos que estar viendo, de que mira, los niños son una bendición. Amén. Son un privilegio tenerlos en nuestras iglesias. Mira que si grita, que si llora, es normal, amado hermano. Pero nosotros tenemos que entender de que ellos sí son atacados. Que el enemigo los quiere destruir. Porque Dios sabe, el enemigo sabe que Dios tiene cosas grandes con ellos. Y nosotros tenemos que cuidar de nuestros niños. Porque mira que los niños están siendo atacados hasta en las mismas escuelas. No, y los niños, ¿verdad? Por eso es correcto. Y podemos ver que tú cuando joven eras un niño prácticamente. 12, 13 años que nos estabas contando que tú estabas pasando por esa situación mental. No eras un niño de 5 años, 6 años, pero eras un niño. Y el enemigo te estaba atacando mentalmente. Y por ahí comienza, Señor lo reprenda. Verdaderamente no respeta. Amado hermano, si usted tiene hijos, si usted tiene, ¿verdad? Trate de conversar con ellos, no, que no sea todo trabajo. Lleguen, llegaste a la escuela, baña. No, converse.
Porque mira aquí mi hermano Saúl lo que estaba pasando de jovencito y nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Y yo te conozco desde los 12 años y yo no sabía nada, sinceramente, Saúl. Bendecido Dios. Pero qué bueno que Dios llegó a tiempo. Anda. Sí, porque lo más lindo de todo esto, amado hermano, es que, mira, en realidad, cuando creemos que lo sabemos todo, el que está al lado de ti puede estar siendo atacado por el mismo diablo y su hueste de maldad, y van con todo. Van con todo, ¿en qué sentido? De que quieren destruirte y quieren verte muerto. Yo tuve un sueño. Bueno, espera. Ya que nos vas a contar ese sueño, es una experiencia. Porque esa es la pregunta que venía. Una experiencia, un sueño que has tenido con Dios, ya que... Yo he tenido mucho. Pero dinos ese sueño, pero después de ese sueño, dinos una experiencia que has tenido con Dios que ha marcado tu vida. Y para reconocer lo que dije al principio de cuando era niño, esa hermana que decía, bueno, me dijo a mí, orando, tú vas a tener revelaciones por sueño. Y ese don, yo puedo decir que fue verdad. Porque yo he tenido revelaciones por sueño que he visto la gloria de Dios. Y he visto el poder de Dios. He caminado con Dios en sueño. Pero este sueño, como tal, yo fui como a un monte. Y en ese monte, yo no sé con quién yo estaba. Yo sé que yo estaba guiando un carro, o estaban guiando un carro, alguien me estaba llevando. No sé quién, no sé cómo era. Pero a todas estas, era como una iglesia antigua, un templo bien antiguo. Y yo fui a buscarle un libro. Pienso yo que era la palabra de Dios. A todas estas, en el mismo monte se me apareció un amigo de la juventud. Y yo le digo su nombre, lo llamo. ¿Cómo está? Y cuando yo le estreché la mano, él se alejó rápidamente de mí y se fue por la otra ventana del carro. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa? Y él se me acercó por la ventana y me dijo estas palabras: a ti yo te voy a destruir, y a tu hermano yo lo voy a matar. Y yo me quedé así como que en shock. Y yo pude reconocer que el mismo enemigo era el que se me estaba presentando. Definitivamente. Y yo pude entender de que el enemigo, mira, han pasado circunstancias grandes en mi vida, Ole, que yo sí puedo reconocer que el enemigo sí me ha querido destruir. Que el enemigo sí ha querido hacer y deshacer de mi vida. Desastre. Y créeme que si no es por la misericordia de Dios, yo no estuviera aquí. Esto de Despierta Cristo Viene nació por un deseo que Dios puso en mi corazón. Esto no hubiera sido realidad, porque en realidad yo puedo reconocer de que Dios me ha protegido. Y otra experiencia grande de mi vida que yo he tenido es tener el privilegio de ver el rapto, Ule. Verle el arrebatamiento, verle aquel encuentro con Dios, cómo va a ser ese suceso. Bueno, no sé si el tiempo va a dar para hablar de todas esas experiencias, pero voy a contar una. Voy a contar una porque es que son largas. Pero voy a contar una. Y voy a ser breve. Yo para ese tiempo yo trabajaba en el aeropuerto y yo estaba guiando un camión para ir a otro edificio, y en ese camino, bueno, estaba guiando en la pista de aviones, y el cielo se veía negro, despejado, no había ni nube. A todas estas, yo guiando de lo más bien. No me recuerdo en qué estaba meditando en ese momento, pero yo recuerdo que el cielo de lado a lado se alumbró. A todas estas yo empiezo a ver cómo ángeles empiezan a descender. Y todos gritaban una sola voz: el tiempo del hombre ha terminado. Ahora viene el tiempo de Dios. A todas estas yo veía ese escenario, pero era como que yo el camión lo detuve. Y yo me vi que bajé del camión y yo mismo me estoy viendo que estoy viendo hacia el cielo. Y al instante
de un segundo me desaparecí. Y yo vi cómo el camión mío se estrelló con el camión que venía contrario a mí. A todas estas, eso pasó en menos de un segundo, porque al yo ver ese escenario, yo caí en sí y le pasé por el lado al camión. Le pasé por el lado y yo me quedé como que, me quedé sin palabras. Yo estaba como que, ¿qué pasó? Yo no me fui. Y yo me quedé toda esa noche, porque yo trabajaba en turno de noche. Yo me quedé toda esa noche preguntando, ¿pero qué pasó? ¿Qué yo hago aquí? Yo no me fui en el rastro. Y yo me quedaba como que no me fui. ¿Y qué yo hago aquí? Y yo decía, ¿y qué yo hago aquí limpiando y trabajando? Porque fue una experiencia tan real. Mira, yo empecé a reconocer, Lule, que las experiencias con Dios son tan real, más real de lo que estamos viviendo ahora mismo. Mira, porque ahora yo entiendo lo que dicen: sin Cristo, tú estás muerto. Santo, aleluya. Estando con Cristo, tú sientes que estás viviendo. Amén. Pero estando sin Cristo, tú no te sientes con vida. Wow. Y lo digo por eso, porque las experiencias que yo he tenido se sienten más real de lo que estoy viviendo ahora. Se sienten, no sé ni cómo explicarlo. Uno se siente vivo delante de la presencia de Dios. Uno se siente que en realidad uno vale la pena. Porque yo antes sentía que yo no valía la pena, que yo era un desperdicio de espacio. Se siente útil. Exacto. Uno se siente que en realidad vale algo. Alabado sea el nombre de Dios. Que uno tiene un gran valor. Aleluya, aleluya. Y eso es lo que yo quiero comentar. Vivir para Dios, tú te vas a sentir más útil que estando sin Él. Tú te vas a sentir que la vida tiene sentido, que hay un creador que nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Él, que hay un creador que siempre se desvive por nosotros. Eso es. Porque si uno se pone a pensar, mira, Dios se desvive por nosotros. Dios hace todo posible. ¿Para qué? Para que estemos tú y yo aquí. Bendecido Dios. Amén, amén. Qué lindo, ¿verdad? Wow, qué experiencia. No, y digo esa. Wow, qué experiencia. Wow. Y digo esa porque aquí no podemos quedar con tantas experiencias bonitas que yo he tenido con el Señor. Mira, y no fue la única que yo vi el arrebatamiento. Yo vi el arrebatamiento 2 veces más. Y créeme, da testimonio a lo que dice la Biblia, de que cuando una cosa es constante, que Dios te lo está repitiendo, es porque va a pasar. Va a pasar. El mensaje va a pasar. Amén. Dios me ha revelado el arrebatamiento, amado hermano. Y créeme que va a pasar. Eso va a pasar más seguro. Estamos más cerca de lo que usted y yo podemos pensar. Porque nadie sabe el día ni la hora. Pero con las señales y las cosas que se están viendo en este mundo, se puede decir que, como dijo nuestro amado Jesucristo, como los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé, será en aquel momento la venida de Él. Y podemos ver el desorden en el mundo entero. Y podemos decir, no enfocarnos en eso, podemos decir, alabado sea el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen, la cosa se está poniendo mala, Ule. La cosa se está poniendo mala. Ahora sí la cosa está mala. Pero podemos decir, gloria a Dios. No es porque nos estamos alegrando del mal de todo el mundo. Podemos decir gloria a Dios porque Cristo viene ya. Podemos decir gloria a Dios y decir lo que dice en Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Tu pueblo te está esperando. Y podemos decir que Él viene en breve. Él viene en breve, viene como pronto, dice la palabra de Él. Viene pronto. Alegre ese pueblo que escuche esto, porque Cristo viene ya. Amén, amén. Y estábamos hablando yo y mi esposa, que ella estaba conversando con su amiga, y no
nada más, ¿verdad? Sabemos que Cristo viene en breve, pronto, pero también tenemos que tener cuenta en nuestra mente que puede llegar la muerte. ¿Y para dónde usted va? Ey, escuche. Bendecido Dios. ¿Para dónde usted va? ¿Usted está ready? ¿Usted siente que va a ser salvo? ¿Usted siente que va allá arriba? ¿En qué posición usted está espiritualmente? Porque ayer estábamos hablando y una cosa de que estábamos hablando que me interesó fue, hay personas que están más espirituales que otros. Estábamos hablando ¿verdad? con una amiga aquí y yo decía en mi mente, eso me marcó y yo decía en mi mente, Saúl, verdaderamente que nosotros siendo cristianos tenemos que vivir bajo el Espíritu. Tenemos que estar. Y si no te sientes bajo el Espíritu, busca eso, vivir bajo el Espíritu. Porque si tú no vives bajo el Espíritu, déjame decirte como decía Gigi Ávila, ay negro, para ningún lado tú vas. No te vistas que no vas. No te vistas que no vas. Y lo más grande de todo eso, otra experiencia que yo tuve, esta experiencia fue con el infierno, Ole. ¿Y por qué lo traigo? Por el comentario que tú dijiste. Mira, ¿para dónde usted va si no le sirve al Señor? Mira, esta experiencia yo estaba en un lugar y en ese lugar yo caminaba de rodillas y yo podía ver el maligno ahí riéndose. Y yo decía, pero oye, ¿dónde yo estoy? Y yo pude reconocer que estaba en el infierno porque yo decía, ¿por qué yo estoy caminando de rodillas? Era un lugar que no había forma de pararse. Y yo caminaba de rodillas y llegué hasta un cierto lugar que parecía un hall bien largo. Era bien largo. Y la cosa era que todos estaban ahí de rodillas. No había fuego, Ule. No había tortura. ¿Sabes cuál era la tortura de ahí? El sentirse que yo veía a la gente clamando por Dios y ellos mismos sentían de que Dios no los escuchaba. Ellos mismos sabían, tú se lo veías en el semblante, como que clamaban con esmero, con ese llanto, con ese gemir. Y ellos mismos decían, pero ¿para qué yo clamo si nadie me escucha? Ese era mira, yo digo, esta es la peor tortura que yo he visto. Esta es la peor tortura que yo he visto en mi vida, de sentirse lejos de Dios. Y no tan solo lejos, porque el clamar te hace acercarte a Dios. Pero ni eso servía. No, definitivamente, wow. Y yo veía como el maligno se reía de toda esa gente. Porque ya estaban perdidos, no había salvación para ellos. Y eso era, yo decía, pero esto tiene, yo decía en el sueño, esto tiene que ser el infierno. Porque, mira, yo no he visto cosa semejante a esta nunca. Mira, como el infierno me lo han pintado, fuego, tortura y todo eso. Mira, no hay peor tortura que tú clamar a Dios y tú mismo sentir, pero Él no me va a escuchar. No, y viste el enemigo riéndose también. Wow. Y eso es lo que yo digo. Mira, amado hermano, corra hacia la iglesia, pídale perdón al que le tienes que pedir perdón y olvídese de lo que dirán de ti, porque tu salvación vale mucho más que lo que van a decir de ti. Corra. Mira, ahora ni se lo pongo, corra hacia la iglesia, corra hacia el cielo. Que esa es la dirección donde tú tienes que correr. Porque mira, ¿por qué lo digo de esta manera, Ole? Porque mira, correr hacia la iglesia, uno tiene que cuidarse a dónde se mete. Porque ya todas las iglesias no son iglesias. Y eso es un tema aparte, pero quiero traerlo para que corra hacia el cielo, amado hermano. Hacia donde Dios lo dirija. Dígale, Dios, dirígeme para dónde tengo que perseverar. Dónde puedo perseverar y puedo escuchar y alimentarme de tu palabra. Porque en realidad uno tiene que cuidarse a dónde se mete, Ule. Amén. Y muy, muy cierto. Uno tiene que tener cuidado en estos días, ¿verdad? Hay muchos falsos profetas. Y es la realidad, hermano. Aquí no estamos dándonos como que patá, como dicen los puertorriqueños que sabemos, no sabemos, etcétera. No, pero en la realidad hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que te pueden llevar por un camino que no es.
Pero para terminar, Saúl, Bendecido. ya que esto está bueno, pero tenemos que terminar. Es claro. ¿Qué tú le dirías a Dios si lo tuviera de frente? Es una pregunta que tú sabes que le hacemos a todo el mundo. Y me han dicho, yo siempre ando con Dios, siempre lo tengo. No. Físicamente. Y pudieras decirle algo y Él te diera ese privilegio. ¿Qué tú le dirías a Dios si lo tuvieras de frente? Yo le diría gracias. Alabado Gracias, sea ¿por Dios. qué? Porque al yo verme en reconocer cómo me sentía en el pasado, yo puedo decir gracias porque Él me dio una razón para vivir. Porque no la tenía. Yo sentía que era un desperdicio Wow, de espacio. Yo no tenía ninguna razón para vivir. Y estaba buscando una razón para quitarme la vida. Y la palabra de Él clavada en mi mente no me dejaba. Me decía, ¿para qué vas a terminar si te quitas la vida? Y yo le doy gracias porque su palabra que estaba clavada en mi mente impidió que yo atentara contra mi vida. Y mira, no hay forma de agradecer. Y si usted me ve, amado hermano, que yo hago muchas cosas para Dios, yo no espero nada a cambio, porque no tengo cómo pagarle a Dios. No tengo cómo pagarle a Dios. Es como un desespero que yo me esmero en que hago las cosas para Dios, porque no tengo cómo pagarle a Dios. Me volví un servidor. Alguien que no busca nada a cambio. Alguien que en realidad yo no espero aplauso. Yo no espero de que me reconozcan. Yo espero que aquel que está en el cielo me reconozca. Y pueda decir, mira, sube acá. Ven, ya es tiempo. Eso es lo que yo quiero escuchar. Ese es el único premio que yo quiero. Escuchar aquella voz cuando diga, sube acá. Ya, se acabó. Ese es mi premio. Esa es mi paga. Mira, hasta ahí llegó la paga. Entra, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Amén. Entra al deseo, al gozo de tu Señor. Aleluya. Que eso sería el mayor de los privilegios que puedo recibir en toda mi vida. ¿Por qué? Porque, mira, no hay mayor deseo que haya. Lo que hay en este mundo, mira, es pasajero, Ule. Todos los deseos de este mundo son pasajeros. Bendecido Dios. Qué bonito, ¿verdad? El testimonio de nuestro hermano Saúl García. Cómo Dios, ¿verdad?, lo transformó. Y así como lo hizo con él, lo puede hacer contigo. Bendecido Dios. Literalmente Dios no tiene excepción de persona. Usted solamente tiene que clamar, ¿verdad, Saúl? Amén. Clamar a Dios, verdaderamente. Y ha sido, wow, impresionante tu testimonio, Saúl, verdaderamente. Y Dios, mira, lo más bueno de todo esto, amado hermano, es que en realidad Dios hace cosas grandes y buenas. Yo lo puedo testificar. Mi hermano aquí lo puede testificar. Todos somos un vivo testimonio del Señor, porque estuvimos en diferentes circunstancias, pero podemos decir, Dios ha sido bueno. En eso nos unimos, de que podemos decir, Dios ha sido bueno para con mi vida. Amén. ¿Y qué yo le voy a negar a Dios? ¿En dónde puedo yo esconderme que ahí Dios no me encuentra? Y eso es lo que podemos decir de que, mira, Dios ha sido bueno. Y mira, y si usted quiere y no le sirve al Señor, o tal vez le servía y se alejó de Él, queremos orar por usted. Si quiere aceptar al Señor, repita estas palabras. Inclinemos nuestro rostro. Señor amado, Señor bueno, Padre misericordioso, tú que estás allá en el cielo, te pido perdón. Entra en mi vida. Ayúdame a ser mejor persona. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Para cuando tú llames a tu pueblo, yo pueda escuchar tu voz. Ayúdame a llegar a ese momento de encuentro contigo. Ayúdame a perseverar. Dame fuerza. Dame salud. Y yo quiero ser un siervo o sierva tuyo. Que en aquel momento yo pueda ser
aquel que se encuentre contigo y poder abrazarte. Bendice, oh Jehová. Ahora voy a orar por usted, amado hermano. Si usted hizo esta oración, quiero darle la bienvenida a esta familia en Cristo Jesús. Y quisiera orar por usted porque ahora usted se puede llamar hijo o hija de nuestro amado Señor que está allá en los cielos. Quiero orar por usted para que usted sea de bendición. Padre amado, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre grande, tú que, oh Jehová, estás en los cielos, bendice a todo oyente, Padre, que ha orado y ha hecho el clamor, la confesión de fe, para poder, Señor, confesarte en frente de todos los que les rodean, Padre. Yo te pido que tú le des sabiduría, le des fuerza, Padre, para que ellos puedan, oh Jehová, ser de bendición para todos aquellos, Señor, que estén alrededor de ellos. Que ellos puedan ser lumbreras, Padre, en aquellos que estén en oscuridad. Y tu palabra sea el que los respalde en todo momento. Bendícelos, guárdalos y protégelos de todo mal que les rodea, Padre. Y que tú, oh Jehová, siempre estés con ellos. Ellos están en tus manos, oh Jehová, y guíalos para que ellos puedan hacer el trabajo que tú les vas a poner en sus manos, Señor. Gracias te damos por la vida de cada uno de los que han entregado su vida a ti, oh Jesucristo. Amén, amén. Amén, amén, amén. Qué bonito. Bienvenido, como dice mi hermano Saúl, a la familia. Muchas gracias si se ha quedado, ¿verdad? Hasta aquí. Le damos las gracias. Comparta este video, comente, ¿verdad? Mándenos un mensaje si tiene una pregunta, algo que quiera agregar, que va a ser de bendición, ¿verdad? Para usted y para nosotros también. Y también si tiene alguna petición, póngalo en los comentarios. Que nosotros queremos unirnos para ser parte de esa bendición, porque nosotros nos gozamos en las bendiciones de ustedes. Amén. Porque eso es lo que somos, una familia en Cristo Jesús, y queremos unirnos en oración para que usted y nosotros, porque somos parte de esa bendición, que usted es bendecido, nosotros somos bendecidos. Amén. Amén. Bendecido Dios. Así que muchas gracias y lo esperamos en otro episodio de Liberados del Pecado. Dios te bendiga. Dios le bendiga.